Muchas veces y a lo largo de la historia de este mundo, la palabra prejuicios estuvo presente en muchos pensamientos de la humanidad. Realmente esta palabra no es enmarcada en un contexto bueno porque muchas veces impide que nosotros accedamos a disfrutar de buenos momentos y a relacionarnos con grandes personas. Vamos a hablar ahora de los prejuicios que habían entre el pueblo de Dios y los samaritanos. Acompáñanos para conocer cómo Jesús vence estos prejuicios y disfruta de buenos momentos con las personas. Querido Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra y a través de ella nos enseña, Señor, a no hacer un juicio de valor con nadie, sino, Señor, a examinarnos nosotros mismos. Querido Dios, queremos pedir tu presencia en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, avanzamos ya con estas lecciones hermosas que encontramos en los temas del Evangelio de Juan. La verdad que la mirada de Juan es muy profunda, una mirada apuntada al corazón y a trabajar en los pensamientos del hombre, teniendo a Jesucristo como el protagonista de los cambios, de las enseñanzas y de los principios que la humanidad necesita para lograr una mejor calidad de vida y tener hábitos más saludables, especialmente en las relaciones interpersonales. La historia nos lleva ahora a hablar acerca de la relación no muy buena que existía entre los samaritanos y los israelitas, los judíos de hecho, ¿sí? Cuenta que a través de la historia los samaritanos eran como una rama del judaísmo y practicaban su propia versión del judaísmo, ¿no? De hecho también bajo el recuerdo se dice que los samaritanos se opusieron a la reconstrucción del templo para que se volviera a adorar a Dios, quizás guiados hasta por sus pensamientos y sus formas de adoración. Y también dicen que los judíos evitaban en la manera posible de pasar por Samaria para no tener contacto con ellos, ¿no? Pero sucedió algo importante, viste que cuando Cristo se manifiesta y se presenta, algo cambia, algo se transforman los pensamientos, las ideas, los objetivos, los planes, y hasta nuestros sentimientos también cobran otro tipo de vida y son transformados por Cristo. Y acá Cristo tuvo un gran encuentro, Diego, ¿sí? En un lugar importante de Samaria, en donde había una sustancia que es ideal y necesaria para la vida como el agua. Fue un encuentro junto a un pozo. El pozo de Jacob. Exactamente. El escenario parecía un escenario ideal para el encuentro entre un samaritano y un judío. Porque eran descendientes del pozo, del dueño del pozo, por así decirlo, ¿no? Y qué interesante que es lo que hablabas vos desde el tema de los samaritanos y los judíos, que era tanta la rivalidad que se tenían que ya lo llevaban a extremos, ¿no? De no pasar por ahí, de no hablarse, de no mirarse, y capaz que nadie le decía nada a la otra persona. Y ahí se encuentra Jesús con una mujer. Encima también con una mujer que en el tiempo de Jesús las mujeres no eran tampoco bien vistas, en el sentido de que tenían muchos prejuicios con respecto a la mujer. Y el escenario del pozo de Jacob, ¿no? Que la mujer fue a buscar agua y Jesús también estaba ahí. Y ahí se produce todo el diálogo entre la mujer samaritana y Jesús, que lleva a todo lo que vamos a hablar en esta mañana, ¿no? Exactamente. Dice que habían distintos caminos para llegar a Galilea, donde Jesús se direccionaba, y uno de los caminos era el pasar por Samaria. Era el camino que justamente los judíos evitaban. Preferían hacer un camino más largo e ir por otros lugares para no cruzar por Samaria. Pero Jesús, para evitar estas rivalidades que podían ocurrir en ese tiempo con los discípulos de Juan y estas observaciones, que ya vamos a hablar un poquito de esto después, Jesús decide tomar un camino que lo lleva a Samaria, que pasa por Samaria. Y quizás nos ponemos a pensar en estos caminos trazados que Jesús tiene para nuestra vida. Quizás por temas de prejuicios, por ciertos puntos de vista distintos a otras personas, nosotros planeamos y marcamos un ritmo de vida que nos lleven a evitar estar con ciertas personas o nos lleven a evitar pasar por ciertos lugares
pero cuando nos encaminamos en los planes de Dios, en los caminos trazados por Dios, nos van a pasar cosas que no vamos a entender, pero que van a tener un final extraordinario. Fíjate que no solo Jesús cambia de camino para pasar por Samaria, obviamente que Jesús tenía un propósito y una misión en ese lugar, sino que esta mujer con la que él se encuentra también elige un horario y un camino en donde no era el más común y el más cotidiano para ir a buscar agua al pozo. Y ahí se produce este encuentro importante que rompe con una rivalidad, ¿sí? En donde Jesús se presenta como judío, la mujer lo reconoce como judío y le extraña algo que pasó allí. Generalmente nosotros esperamos a que si tenemos algo para dar, que las otras personas vengan a pedirlo, ¿sí? Y en este caso Jesús es quien le pide un favor a la samaritana, que como judío podría esperar que la samaritana viniera a hablar con él, pero él es quien toma la iniciativa y le pide un favor a la mujer. Sí, le pide agua. De la persona que nacía ríos de agua viva, le pide agua a la mujer samaritana, ¿no? Y ahí se produce el diálogo entre la mujer samaritana y Jesús. Y a través de ese diálogo que hay entre la mujer samaritana y Jesús, Jesús le empieza a decir muchas cosas de su vida a la mujer, y la mujer queda impactada. Y vemos ahí que muchos de los prejuicios que había en ese tiempo fueron derribados entre ese encuentro entre Jesús y la mujer samaritana. Fueron derribados porque Jesús quería llegar al corazón de esa mujer y quería cambiar el pensamiento que tenía con respecto a los judíos y en la condición en la cual ella también se encontraba, ¿no? Exactamente. Mira, acá hay una cita muy importante que dice: el odio que reinaba entre los judíos y los samaritanos impidió a la mujer ofrecer un favor a Jesús, pero el Salvador estaba tratando de hallar la llave de su corazón, y con el tacto nacido del amor divino, él no ofreció un favor, sino que se lo pidió. Y esto muchas veces habla acerca de que nosotros tenemos que dar el primer paso. Nosotros no tenemos que esperar a que las personas vengan a nosotros a pedir algo, sino que nosotros somos portadores de cosas increíbles para la vida de otros, y Jesús nos da el ejemplo de que nosotros tenemos que tomar la iniciativa, vencer esos prejuicios. Quizás hay algún problema en la familia, quizás hay problemas con los vecinos o en el lugar de trabajo, en la misma iglesia que puedes frecuentar. No esperar a que la otra persona sea quien venga en búsqueda de lo que yo tengo, sino que nosotros podamos tomar esa iniciativa. Jesús le dijo de hecho a ella cuando ella exclamó acerca de tú siendo judío me pide agua a mí, y él le dijo: si supieras quién te está pidiendo agua, le pedirías vos a él agua para no tener sed nunca más, ¿no? Entonces la mujer aquí como que cambia su perspectiva, su pensamiento, y es ella ahora quien le pide agua a Jesús, ¿no? Hay un texto muy lindo en Ezequiel 36. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, un corazón blando, un corazón receptivo, un corazón sin prejuicio. Es lo que Jesús quiere ofrecernos a nosotros. Muchas veces actualmente tenemos prejuicios con muchas religiones, con muchas personas, por la manera de vestir, por la manera de ser, por la manera de actuar, y uno lo ve y hace un juicio de valor antes de conocerlo, ¿no? Entonces eso crea una barrera entre la persona y uno. Y acá este texto me encantó porque Jesús era lo que estaba haciendo con el corazón de esa mujer samaritana. Después, más adelante, vamos a ver los resultados que ocurrieron a través de esa transformación del corazón duro de piedra a un corazón blando de carne que Dios tiene para ofrecernos para nosotros, y que es el plan que Dios quiere que nosotros hagamos en este mundo, ¿no? Exacto. En el programa anterior hablábamos acerca de la experiencia de Nicodemo, y en acá lo volvemos a traer a Nicodemo, ¿no? El caso de Nicodemo y esta mujer que se encuentran con Jesús venciendo esos prejuicios,
venciendo esos puntos de diferencia que provocaban una distancia entre las personas y Jesús, de hecho. Y Jesús, fíjate que manejando un lenguaje sencillo, como siempre lo hizo, llevándolos a la reflexión, llevándolos a la comprensión de la necesidad que había puntualmente en ellos, que era la de este renacimiento, de esta conversión que estabas hablando, de esto que ofrece Cristo de cambiar nuestro corazón, le habla de cosas muy comunes y naturales. A Nicodemo le presenta el de volver a nacer. A la mujer esto de beber el agua de vida. Los dos pensaban quizás en pensamientos terrenales y cuestiones terrenales de decir, ¿cómo voy a volver a nacer? Pero Jesús no hablaba de mensajes terrenales, sino de mensajes espirituales, mensajes que transformaban la vida de estas personas, ¿sí? Y acá ya hay un punto importante que también es parte de lo que mencionábamos el programa pasado. Jesús conoce el corazón, Jesús lee el corazón y eso le dio a conocer a esta mujer también, ¿no? Cuando la mujer le pide que le dé agua, la respuesta de Jesús fue hablarle acerca de la vida que llevaba esta mujer, como dándole evidencia de que Jesús no se le escapa un detalle y tiene pleno conocimiento de nuestras vidas. Sí, y la vida que llevaba esta mujer era una vida desordenada, ¿no? Entonces cuando la mujer escucha todo lo que Jesús le estaba diciendo, se queda sorprendida y ahí cree, se queda sorprendida y cree y ahí le dice, Señor, dame esa agua y la mujer empieza a tener una transformación de pensamiento, de carácter, ¿no? Y a través de esa transformación que ella va teniendo, ya empieza a ablandar y empieza a soltarse y a tener más confianza con Jesús, ya que Jesús empieza a declarar, digamos, toda la vida que llevaba desordenada la mujer, y como que ahí empieza la obra en esa mujer, que después se va a llevar, va a ser efectiva cuando esa mujer va hacia Samaria y empieza a contar. Exacto. Y empieza a dar testimonio. Y eso es lo que Dios hace, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida actualmente, ¿no? Dios se nos aparece, nosotros por ahí tenemos un corazón duro, que no queremos saber nada, o que creemos, pero no queremos obedecerle porque nos gustan ciertas otras cosas. Pero cuando Jesús empieza a obrar y nosotros dejamos que Él obre en nuestra vida, podemos dar testimonio de Dios en nuestro corazón, ¿no? Y vemos también ahí, viene otro grupo que también es fundamental, hablando de los prejuicios, venían los discípulos que habían ido a comprar alimento. Venían los discípulos y cuando la mujer ve a los discípulos, ella se va. Y los discípulos se quedan sorprendidos también por el prejuicio que había entre los judíos y los samaritanos. Exacto. ¿Sabes que hay algo importante con esto de vencer los prejuicios y darle lugar a Cristo? Que, por ejemplo, la mujer empezó a abrir su corazón al ver que Jesús ya la conocía y ella hace un planteo acerca de lo que diferenciaba a los samaritanos de los judíos con el tema del lugar de la adoración, ¿sí? Y Jesús le dio a entender como que el lugar es lo de menos. Lo importante es que la adoración sea en espíritu y en verdad, ¿no? En espíritu, que esté la presencia de Dios allí en la vida de la gente, en el lugar, que sea invocado su nombre. Y en verdad, porque hay principios de adoración establecidos por Dios para una verdadera adoración. Y eso es lo que Jesús le daba a entender, que iba más allá de los sí, los no, los pensamientos, los no pensamientos, sino ajustar nuestra vida al estilo de vida que presenta la palabra de Dios, que Jesús daba ejemplo de esto. Y como vos dijiste, esta mujer descubrió a ese Jesús, a ese hombre enviado por Dios. ¿Y sabes lo que pasa cuando le damos un lugar a Cristo? Tenemos evidencias de ese gran amor, no podemos ocultar la verdad. No podemos dejar de compartir y de contar esto. Y acá se ve que la mujer incluso hasta se olvida de sus prioridades. Ella iba en búsqueda de agua para una necesidad personal y cuando conoce a Cristo, descubre quién es quien le está hablando, se olvida de su necesidad y corre a contar esta gran noticia. Qué importante que es cuando le damos ese lugar a Cristo y empieza Él a ocuparse de nosotros y nosotros automáticamente nos empezamos a ocupar de dar a conocer a este Cristo a los demás. Planteabas que los discípulos veían que era necesario ir a comer y quizás dejar de charlar con una samaritana.
Y Jesús les dio a entender que más importante que el alimento físico era el de dar a conocer las verdades a las personas que lo necesitaban. Ese pan de vida, esa agua de vida que transformaba vidas y corazón. Por eso estamos a tiempo, querido amigo, de decirle también a Jesús, dame de beber. Dame de esa agua que va a purificar mi vida, esa agua que me va a llevar a no tener sed jamás y de hecho esa agua que me va a preparar también para ese encuentro especial con el dador del agua y de la vida eterna que es nuestro Salvador Jesucristo. Que podamos vencer los prejuicios, que podamos terminar con estas barreras que ponemos los humanos y que demos lugar a ese evangelio de amor que transforma la vida y que nos lleva a unirnos con las personas y a hablarle de ese amor transformador. Que esa sea tu experiencia, nuestra experiencia, y que Jesús siempre ocupe el primer lugar en nuestra vida. Que el Señor te bendiga.